En este podcast nos hemos centrado en la paz y en todo lo que las relaciones internacionales han ido construyendo. Así que hoy vamos a ver cómo son las soluciones de controversias. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. Estamos aquí con Ariel Gautreaux, el cual es un abogado experto en Derecho Internacional. Y aparte de eso, señores, Ariel Gautreaux fue mi maestro, por lo cual lo admiro y lo respeto. Hoy en día él es asesor del canciller de la República Dominicana en materia comercial. Hola Ariel Gautreaux, qué feliz estoy de tenerte aquí porque te admiraba en las aulas y hoy podemos aquí estar grabando un episodio que sé que va a ser muy enriquecedor para todos los estudiantes y los profesionales que escuchan este podcast. Gracias, Carolina. Óyeme, tú de que tú me dijiste que tenía este programa y que quería que yo tuviera, para mí fue un gran placer y un gran honor, de hecho. Y compartir con todos los oyentes, todos los televidentes también que siguen este programa, que es un espacio que se está abriendo ahora mismo y que por igual está llenando un vacío en lo que es la comunidad académica, la comunidad de estudiosos de relaciones internacionales como somos nosotros, que yo me defino a sí mismo como un estudioso eterno de las relaciones internacionales, del derecho, de la solución de controversias, o sea, de todos estos temas que hoy venimos a compartir con todos ustedes. Y eso cuando mencionas a la solución de controversias, Ariel, a mí me gustaría que tú destaques cuáles son las soluciones viables que se tiene cuando hay que dirimir una controversia, ya sea a nivel privado sobre todo, en cuestiones de derecho. Mira, yo siempre digo que las controversias son inevitables. O sea, la condición humana misma es una lucha constante. Y no podemos evitar las controversias. En muchas ocasiones, ¿no? En las relaciones comerciales, en las relaciones personales, ¿no? Uno tiene a veces diferencias en su casa con su pareja, hasta por ver algún programa de televisión o algo. Uno quiere una cosa, el otro. Entonces, siempre va a haber el riesgo de tener una controversia y van a ser inevitables. Ahora, lo que sí podemos manejar y podemos hasta cierto punto evitar son los conflictos, ¿no? Que esas controversias deriven en conflictos. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque en una controversia hay una contraposición de ideas o de conceptos que pueden ser naturalmente distintos dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, esa diferencia de criterio, ya sea jurídico o de hechos, puede ser subsanada a través de distintos medios, que son los medios para solucionar las controversias. Tradicionalmente, y hablando ya como abogado, ¿no? Como persona que trabaja el derecho, las controversias se resuelven, podemos resolver las controversias mayormente por dos vías, ¿no? Ya sea por negociación o por litigación. La litigación viene siendo a través de un juicio, a través de una, por ejemplo, cuando uno va a un tribunal, etcétera. O podemos hacerlo por negociación, que es uno de los medios para solucionar las controversias. Nosotros que estamos también en el ámbito diplomático lo sabemos. O sea, las controversias internacionales entre países, pero también a nivel de negocios, se resuelven mediante la negociación, que es prácticamente una vía que siempre estará abierta a las partes. Otros medios alternos, además de la negociación y el juicio, son los medios alternos de solución de controversias. Dígase la mediación, la conciliación, el arbitraje. Son medios que han ido en creciente uso debido a su practicidad, su flexibilidad y la facilidad también que brindan a las partes para solucionar cualquier tipo de conflicto sin necesidad de ir a la complejidad procesal y jurídica de un juicio, ¿no? Entonces, estos medios, de nuevo, son medios alternos porque las partes deben expresamente
escogerlos para solucionar su controversia. Es decir, no es que están abiertos desde un principio. Las partes deben, o sea, cuando hablo de las partes, ¿no? En un contrato, en un negocio cualquiera, deben escogerlo expresamente. El arbitraje, que vamos a entrar ahora en materia, es uno de los medios más utilizados en negocios internacionales, en contratos internacionales, precisamente porque evita que las partes que se encuentran mayormente en distintos países, por ejemplo, tengan que recurrir a los tribunales internos y dirimir esas controversias en una jurisdicción que no conocen, bajo un derecho que tampoco conocen y demás. Entonces, le brinda la facilidad y la flexibilidad a las partes en ese sentido. No, y de hecho, Ariel, como tú mencionas el arbitraje, veo que le ofrece muchas facilidades a las partes que demandan, porque puede ser totalmente privado el veredicto y todo eso. Entonces, es un gran alivio, sobre todo cuando las controversias no quieren que trasciendan a los medios de comunicación. Todo eso se acuerda, ¿verdad? Antes de... Sí, por supuesto. Mira, para ponerte en contexto, no solamente es privado, o sea, privado es una característica que comparte el arbitraje también con el derecho común. O sea, las controversias, por ejemplo, en materia civil son privadas, o sea, son de carácter privado, más no así confidencial, que el arbitraje sí tiene esa cualidad adicional. O sea, es privado, pero también sí, la confidencialidad es una de las ventajas, que es lo que tú dices, que esa controversia se mantenga a lo interno de las partes. Que si yo estoy debatiendo contigo un tema de patentes, por ejemplo, derecho de propiedad intelectual, de marca, etcétera, y otras cosas que son muy sensibles, que eso no salga a la luz, que eso no venga una persona y conozca fácilmente lo que se está debatiendo, porque pueden haber secretos industriales, patentes y cosas así, que implican entonces un conocimiento y hasta un riesgo para las partes que están en la controversia, para cualquiera de ellas. Entonces, esa es una de las cualidades también que distingue el arbitraje de un juicio normal. La confidencialidad, la celeridad, es decir, mucho más rápido son los procesos, los plazos procesales son cortos, no hay apelación, por ejemplo, o sea, en un arbitraje no se contempla la apelación, que sí lo contempla. O sea, que lo que dijo el árbitro, ya eso es. Exactamente. Es un laudo que se emite en única y última instancia y no puede ser apelado ni objeto de ningún recurso. La nulidad a veces está abierta o no. Eso va a depender de qué permita el derecho, ¿no? En un país determinado o las reglas de procedimiento, etc. La especialidad también, el arbitraje permite que las partes puedan escoger como árbitros a personas que sean expertos en un área. Por ejemplo, pueden escoger un abogado de presidente del tribunal arbitral, ¿no? Porque maneja la parte procesal, el derecho y todo esto. Pero pueden escoger como coárbitros, por ejemplo, un economista y un arquitecto, un ingeniero para una controversia que tiene que ver sobre construcción, por ejemplo. O sea, una persona que conoce el ámbito de la construcción, un economista que conoce probablemente de números, de cálculo y cosas así, y un presidente que es abogado, un presidente del tribunal, y perfectamente ese tribunal es competente. O sea, no es como en un juicio normal que tiene que ser abogado, o sea, los jueces son abogados, tú lo sabes, todos, y tú no puedes fácilmente cambiar eso. Entonces, el arbitraje te brinda esa flexibilidad, te brinda esa especialidad, te brinda también esa privacidad y esa confidencialidad. Es decir, lo mejor de todos los mundos te lo brinda para unas personas que están haciendo negocios, por ejemplo. O sea, el que está en los negocios internacionales necesita que sus controversias se resuelvan rápidamente. O sea, no puede esperar años y años a que se decida un caso, a que vaya a apelación, a que vaya a casación, a que vaya a la Suprema, y bueno, casación a la Suprema, y luego al TC, por ejemplo, aquí, al Tribunal Constitucional. O sea, puede pasar años. Lo corto de los procesos es lo que lo hace tan atractivo también. Exacto. Y de hecho, yo he estado leyendo sobre ese tema y vi
como que las partes, hasta por un WhatsApp, un correo electrónico, que se pongan de acuerdo de que van a dirimir sus controversias vía arbitraje, ya eso es legalmente válido. Sí, porque ¿qué pasa? El contrato de arbitraje o la cláusula compromisoria puede figurar en el mismo contrato. Por ejemplo, si un contrato de compraventa internacional puede figurar en otro instrumento, ¿no? En un instrumento independiente, en otro contrato, por ejemplo. Puede ser anterior o posterior a la controversia. Es decir, tú puedes remitir arbitraje a las partes una vez que el conflicto se haya originado. No necesariamente tiene que ser antes. Y también puedes hacerlo de cualquier forma. Hasta un email que tú le envías a otra persona. Mira, te envío la cláusula de arbitraje, etcétera. ¿Está de acuerdo? Y el otro responde que sí en el correo. Eso es un contrato. O sea, ya hay precedentes en ese sentido. Hay voluntad de las partes. Lo de WhatsApp, yo te diría que si queda escrito, hasta que sea en una servilleta, pero debe quedar por escrito, ¿no? Y debe quedar la firma de las partes y todo eso. O sea, la voluntad inequívoca de las partes de ese arbitraje. Yo te diría que sí, si queda en un medio que se pueda probar, que fehaciente y todo esto. O sea, que en teoría sí. Pudiera ser. Eso sí. Es muy interesante. Hay una duda que me asalta. Me imagino que también la de muchos que nos escuchan. Referente a la parte que mencionas sobre dirimir las controversias y ponerse de acuerdo y todo eso. Ya el árbitro, ¿verdad? Tiene su laudo y dijo, esto es la solución que tenemos. Y mi empresa no está de acuerdo. Ya dijiste que no se puede apelar, ¿verdad? Ya eso es un de facto, no se puede apelar. Pero hay otro recurso al cual yo como empresa me pueda amparar si no estoy de acuerdo con esa decisión. Mira, yo tengo para decirte que es sumamente difícil tú revertir un laudo. Porque precisamente las partes optan por este proceso para evitar, o sea, para que el laudo sea la decisión definitiva. Digamos, hay procesos de anulación, se puede, pero son por causas muy, muy restringidas. O sea, cuestiones de debido proceso, orden público. O sea, son cuestiones muy restringidas y muy difíciles de tú modificar ese laudo. Tú puedes hacer algún tipo de corrección material, por ejemplo, si hay un número o una cifra, por ejemplo, que se le fue un cero o que le faltó, lo que sea. Ese tipo de cosas se pueden hacer una vez que el laudo esté emitido, pero la mayoría de las veces es irreversible. Por eso uno recomienda, yo como abogado ya y como árbitro, etcétera, recomiendo que las partes redacten muy bien la cláusula y que sepan las consecuencias. Uno le dice todo al principio. Uno le dice, mira, tú tienes esta opción y esta opción. ¿Qué tú le puedes recomendar a las partes? Cláusulas escalonadas, es decir, que tú tengas un arbitraje como un medio en el contrato, pero que tengas también que las partes deban ir, por ejemplo, a negociación primero, que negocien 30 días obligatorio, luego mediación también compulsiva, es decir, mediación obligatoria. Y si no se resuelve por esas vías, entonces se abre el arbitraje. O sea, se abre la posibilidad de arbitraje, pero no directamente de ir al arbitraje. Eso es una posibilidad que tú le puedes hacer al cliente. O sea, tú le dices, mira, para tener un espacio, un colchón, vamos a optar por estos dos primero y luego entonces el arbitraje. Entonces tú le pones esa opción. Pero una vez que está el laudo, es prácticamente es de ejecución. Incluso el laudo es de ejecución inmediata. Oh. Tú lo puedes homologar. Por ejemplo, tienes que hacer un proceso para sacar el exequatur al laudo. Eso en la República Dominicana. O sea, todos los laudos de tribunales ad hoc o de tribunales internacionales que tú quieras aplicarlo aquí, tienes que solicitar el exequatur. Es un procedimiento que se hace, rutinario. Los únicos laudos que no necesitan ese requisito son los que se emiten de una institución de arbitraje, que son arbitrajes institucionales de centros de arbitraje como la Cámara de Comercio de Santo Domingo, la de Santiago,
Esos laudos no necesitan exequatur para ejecutarse internamente. Pero después todos los demás laudos sí. Y son voluntarios. O sea, no es que la otra parte va a hacer lo posible por evitarlo. Si no puede cumplirlo voluntariamente, entonces tú ejecutas todo el proceso. Pero ese es el compromiso que la parte asumió. Cuando ellos asumieron eso por escrito, dijeron que también iban a cumplir con el laudo. O sea, después no pueden desconocerlo. Y la OMC, Ariel, referente a la pasada reunión ministerial, háblame de esas decisiones. Sí, mira, qué bueno que tratamos eso, porque hay un vínculo ahí con el tema de solución de controversia, lo voy a hablar ahora, pero antes, la conferencia ministerial, la 12ª conferencia, tuvo lugar ahora, en esta semana pasada. Importantes avances, a mi entender. Primero, hubo un acuerdo sobre subvenciones a la pesca, sobre cómo manejar el tema de las ayudas que están generando una sobrepesca en el mundo y también una sobreoferta, sobreexplotación, por decirlo así. ¿Qué sucede? Que muchos estados, sobre todo estados ribereños, estados archipelágicos, estados insulares como nosotros, en un futuro pudiéramos vernos afectados si continúa la práctica de sobrepesca. Porque, ¿qué pasa? La pesca es el medio de sustento de muchos países. Aquí no se come mucho pescado, aquí se come pollo, sí, se come cerdo y cosas, pero el caudal y la reserva, por decirlo así, de proteínas y de cosas así, la tenemos nosotros en el mar. O sea, el mar Caribe, el Atlántico, que tenemos rodeado prácticamente, son una fuente, es la digamos, por decirlo así, la reserva alimentaria y de proteína que tenemos nosotros como país ante cualquier emergencia mundial. O sea, imagínate que eso de aquí a 10 años pueda haberse amenazado por la sobrepesca, porque hay una pesca ahora mismo de agua azul o de ultramar que está bajando el stock de peces. Entonces eso genera inseguridad alimentaria. Lo que la OMC hizo ahora fue, los países se pusieron de acuerdo para bajar parte de esos subsidios, para que la pesca intensiva baje también y aumente la cantidad de pescado, peces disponibles. Otro acuerdo importante fue una moratoria de los TRIPS. Los TRIPS es el acuerdo sobre propiedad intelectual, que va a posibilitar que el tema de las vacunas sea más asequible en muchas partes del mundo. Nosotros ya aquí estamos vacunados, muchos países están incluso bajando las alertas y los requisitos de prueba y toda esa cosa de COVID, pero hay regiones como Asia, África, que todavía no han sido completamente vacunados, ni siquiera la primera dosis. Wow. Entonces, lo que hace esta moratoria es que le permite a los países poder optar por producir vacunas, obviando algunos derechos de propiedad intelectual, porque tú sabes que eso tiene patentes y esas patentes son de empresas multinacionales y toda esa cosa. Entonces, con esta moratoria, muchos países van a poder reproducir las vacunas y poder vacunar a su gente. Entonces, eso es otro logro importante. Hubo un compromiso también de reforma a la OMC, incluyendo el sistema de solución de controversias, ya comenzando el año que viene. Y de cara a la próxima ministerial, que tú sabes que las ministeriales son cada 2 años. La última realmente no se hizo el año pasado. De la pandemia. Por el Omicron. No se hizo, iba a ser en noviembre. Yo incluso estaba pendiente para ir a esta vez no pude ir a Ginebra. Pero lo que te quiero decir, el logro de reforma o el compromiso de reformar la OMC y el sistema de solución de controversias es uno que está pendiente. ¿Cuáles son los puntos esenciales? Brevemente, mejorar el tema de los plazos
o sea, recortar algunos plazos, porque los casos en la OMC se supone que deben durar 18 meses, una cosa así, o como mucho 2 años. Hay casos que están durando 10 años, hay casos que están durando 20 años. Entonces, la justicia tardía no es justicia, decimos nosotros. O sea, si un caso dura 10 años... No, esto es una doble condena. No, y hay un riesgo también de que si los países ven que eso no funciona, entonces se salen del sistema. Claro. Y comienzan las sanciones unilaterales, comienzan a aplicar el derecho por ellos mismos, o sea, la justicia por ellos mismos. Entonces, crea un problema a todo el sistema. Entonces, esa es una de las reformas importantes. El tener mecanismos también para solicitar y poner medidas cautelares, o sea, que no haya que esperar hasta el final del proceso para tener algún tipo de resarcimiento. El de imponer algún tipo de condena monetaria, porque la OMC, como es un sistema de solución de controversia semidiplomático, paradiplomático, no contempla una sanción monetaria. Es decir, si un país impone una medida y el otro le causa daño económico o a sus empresas, lo más que puede tener el país es que la OMC ordene que se retire la medida, pero ya no puede recuperar lo que se perdió. O sea, si esa compañía desaparecieron, si ese país se vio afectado económicamente, no hay un mecanismo de resarcirlo. O sea, no hay una compensación. Entonces, se está buscando también así como en el arbitraje, que haya una condena monetaria. Así que tú págame 500 millones, págame 100 millones por esa medida que tú hiciste. Y así hay otras medidas y de los logros. Yo entiendo que la ministerial logró un gran avance. Ellos entraron con un pie muy firme. De hecho, estaba pautada hasta el miércoles y la extendieron un día más. Y trabajaron hasta las 3 de la mañana. Ellos mismos lo pusieron en la página. O sea, trabajaron hasta las 3 de la mañana o 4. Amanecieron trabajando. Todos esos países, 164 países. Pero lo lograron. Yo entiendo que solo con el tema de la pesca y con el compromiso para el COVID y otros que lograron, es más que suficiente. O sea, cumplieron y entregaron. Referente a ese tema de la pesca, yo tengo sentimientos encontrados. Yo soy buzo de aguas abiertas y luego que bajé al fondo del mar, yo me sentía en una pecera. Fue una experiencia muy bonita. Y de hecho, me causó mucho dolor saber que hay lugares donde está sumamente poblado de peces, de langostas, y los buzos bajamos en busca de mirar esa biodiversidad. Y de repente vuelves en un tiempo y ya eso está desolado porque arrancan todo. Entonces, esas medidas que hablas de cómo se debe respetar esa diversidad marina para que sea una pesca sustentable, sí, ya podemos contar con eso. Digamos que la OMC ha tenido medidas referentes a esos puntos en específico. Sí, mira, te lo voy a explicar de una manera un poquito más sencilla, con un concepto económico que se denomina la tragedia de los comunes, que es cuando existe un recurso limitado, en este caso los peces, ¿no? O sea, los mariscos, etc. La tragedia de los comunes se presenta cuando ese recurso limitado es explotado intensivamente por una serie de actores. Sin embargo, la explotación, o por decirlo así, los incentivos de explotación que tiene cada uno de los actores individuales limita el hecho de que los actores reduzcan esos incentivos. Porque si uno reduce su explotación, por decirlo así, si yo dejo de pescar, si República Dominicana deja de pescar para que el caudal de peces aumente, no estaría haciendo nada, porque los demás países aumentarían, se comerían la cuota de Dominicana, en pocas palabras. O sea, realmente no se estaría logrando un fin o un objetivo eficiente, porque sencillamente los demás van a sobreexplotar ese recurso limitado. ¿Qué se ha logrado con este acuerdo, por ejemplo? Que los incentivos, es decir, los subsidios, las ayudas, todo ese tipo de cosas, se reduzcan a gran escala. ¿Para qué?
para que los países reduzcan la sobreexplotación al mismo tiempo. O sea, la presión, por decirlo así, sobre recursos limitados va a bajar a todos los niveles. Va a bajar de manera horizontal, va a bajar por todos los actores que intervienen en ese proceso y no solamente por algunos de ellos de manera voluntaria. Entonces, los incentivos, lo que te quiero decir con esto, los incentivos importan. Y si tú reduces los incentivos, vas a lograr que al final aumente la cantidad de oferta, también baje un poco el tema de la sobreoferta y se haga más sostenible esa industria. Porque ahora mismo hay una situación en la cual no hay sostenibilidad. O sea, como hay una sobreoferta, los precios tampoco son muy competitivos porque hay mucha oferta, pero al mismo tiempo el incentivo de tú reducir la oferta no funciona a menos que todos los actores lo apliquen. Entonces, creo que el acuerdo va a lograr en parte que, sobre todo si se aplica a una gran escala, que bajen las presiones. Y a la larga va a ser beneficiario para la industria porque los precios se van a estabilizar. O sea, cuando hay una sobreoferta, los precios se desploman, pero también los incentivos de tú reducir y coordinar las acciones entre los actores se hace imposible porque cada quien quiere explotar más, ¿no? Entonces, entiendo yo que en esa dirección va a ser positivo el acuerdo. Muy interesante, Ariel. Entonces, para modo de recapitulación, en las soluciones de controversias tenemos principalmente a la OMC, tenemos a las cortes de arbitraje. ¿Alguna de ellas que tú puedas mencionar? Que me digas, bueno, las de arbitraje internacional, las que tenemos aquí en República Dominicana. Sí, te voy a comenzar primero lo local y después lo demás. Mira, aquí contamos con un marco jurídico bastante robusto sobre arbitraje. Tenemos una ley de arbitraje desde el año 2008. Y bueno, nuestros centros de arbitraje, a grosso modo, están muy bien capacitados. Hay una lista de árbitros que cada uno lleva y hay unos reglamentos de arbitraje que actualizan de manera constante. Tenemos aquí, por ejemplo, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Tiene el Centro de Resolución Alternativa de Controversia, el CRC, del cual yo soy parte también. Y está en Santiago también está el CRC, que también yo formo parte del listado de árbitros. Entonces, en San Cristóbal, en San Pedro, en cada lugar donde hay una Cámara de Comercio aquí, puede haber un CRC, puede haber un centro. No en todas los hay, porque hay que tener una estructura, hay que tener un listado de árbitros, etc. Pero ha ido creciendo en el país. Te hablé de las más importantes. Aquí en Santiago, fuera, encontramos centros o tribunales de arbitraje sumamente reconocidos, como la CCI, que está en París, que es... por decirlo así, es la meca del arbitraje, es una de las más antiguas y maneja la mayoría de los casos en el mundo. O sea, la CCI es una autoridad. De hecho, muchos centros de arbitraje, no solamente de aquí, sino de otros países, siguen a la CCI. Cuando hacen una modificación de un reglamento de arbitraje o de mediación, también lo modifican ellas, porque la CCI es como la guía. Entonces, esa es la CCI. Está la London Court of Arbitration, o sea, que es otra, está en Londres, la Corte de Arbitraje de Londres, está el Centro de Arbitraje de Hong Kong, en Singapur hay otro centro de arbitraje que es importante, en Japón también hay, en el Cairo hay, estoy hablando de lo más importante. Aquí de este lado está la AAA, la American Arbitration Association, la Asociación de Arbitraje de América, de Estados Unidos. Está también en Colombia, hay centros importantes, voy a hablar ya un poco de América Latina, en México también. O sea, son países que han desarrollado mucho la institución de arbitraje. En Ecuador, donde yo también tuve una oportunidad de conocer de primera mano ese país y cómo yo trabajo en el arbitraje. En fin, es una institución que está ampliamente diseminada porque va ligada a los negocios. Entonces, el auge de los negocios posibilita que
no solamente haya más contactos entre las empresas, sino también que se produzcan controversias. O sea, las controversias aumentan en la medida que aumentan los negocios y tú necesitas estos centros. En Asia están creciendo mucho, por ejemplo. Hong Kong, que es uno que te pongo de ejemplo, que está desde los años 80, creo que en 1985, Centro de Arbitraje de Hong Kong. ¿Pero por qué? Porque Hong Kong durante mucho tiempo fue la puerta de Occidente a Asia. O sea, era la puerta de negocio y era un centro de negocio. ¿No? Ya hay otros, ya hay Beijing, ya tú tienes otras ciudades, Shanghái, Beijing, Shenzhen, en China, te digo. Pero permanece ese centro como una referencia, ¿no? Y es muy utilizado porque tiene, por decirlo así, ahí se manejan casos no solamente de esa región, sino también de negocios que se hacen con Europa, con Estados Unidos, donde el arbitraje, la institución ha ido en aumento. Y las leyes de derecho internacional privado son las que sustentan el trabajo que se quiera presentar ante una corte, ¿correcto? Sí, mira, hablando de derecho internacional privado, nosotros tenemos la ley 544-14, que es nuestra ley de derecho internacional privado, muy moderna, y está muy entrelazada con lo que es el marco jurídico del arbitraje aquí, de la 489. ¿Por qué? Porque la ley de derecho internacional privado vino a complementar lo que es el derecho comercial en la República Dominicana, donde ya el extranjero tiene el mismo acceso que el nacional a los tribunales, no solamente a los tribunales arbitrales, a todos los tribunales, donde por igual se puede aplicar, se puede interrelacionar o entrelazar con ese régimen de arbitraje. Y en muchas partes del mundo, o en algunos países de la región, para no ponerlo tan amplio, en algunos países de la región han tomado como referencia el ejemplo dominicano de la ley 544, porque ha sido todo un éxito. A nosotros, los abogados, de hecho la aplicamos cuando tenemos algunos clientes extranjeros, cuando vienen a hacer negocios, etc. Es decir, que ha posibilitado un auge de la institución de arbitraje, pero también de los negocios internacionales en la República Dominicana. Permite que las leyes extranjeras puedan ser aplicadas por los tribunales dominicanos como si fuera la ley dominicana. O sea, solamente con eso, ¿no? Y también eliminar la distinción entre extranjero y nacional, extranjero entre ellos. O sea, ya hay un marco jurídico muy robusto para los negocios en la República Dominicana. Qué buen sabor me queda al escuchar todo eso. Y también a ustedes, porque aquí tienen un podcast de consulta obligatoria para poder repasar, entender y hasta hacer trabajos de su universidad, porque nos ha dado cátedra nuestro maestro Ariel Gotro. Me encantaría que usted finalizara con unas palabras, algunos consejos que usted pueda darle a esos profesionales que se inician, a los que se acaban de graduar. Dígale algo ahí de lo que usted sienta que les puede aprovechar en su carrera. Bueno, Carolina, mira, yo quiero concluir realmente exhortando a todos los oyentes, a todos los que nos ven y nos escuchan, a que se mantengan siempre atentos a todos estos acontecimientos internacionales. Yo siempre digo que soy un estudioso de las relaciones internacionales, porque eso es lo que yo hago, lo que vivo, lo que respiro cada día. Siguiendo todos estos acontecimientos nos ayuda a entender, no solamente entender el contexto, cómo están pasando las causas, sino también cómo nos pueden afectar a nosotros en nuestras vidas. O sea, no es solamente en el ámbito académico y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo nos afectan a nosotros? ¿Cómo, por ejemplo, un conflicto en un lugar muy recóndito, muy lejano del mundo, provoca unas consecuencias como inflación, aumento de los combustibles, aumento del costo de la vida en sentido general? Y eso nos impacta, ¿no? O sea, por eso nosotros estudiamos todos los fenómenos internacionales y los seguimos, porque por más pequeño o lejano que sea, tiene un efecto en nuestras vidas y en nuestro futuro. Y en las decisiones que vamos a tomar, en los negocios. O sea, uno también como consultor, como abogado, le dice a su cliente, mira, estos son los riesgos, esto es lo que está pasando. Y uno tiene que estar informado y analizar todos estos procesos para tomar las mejores decisiones.
Ariel Gotró, un verdadero honor tenerte a ti en nuestros estudios. Muchísimas gracias por venir y esta no será la última invitación que Yo espero que no. Yo espero que no, realmente. Muchas gracias. Recuerden que Global Diplomática quiere ser la Academia Internacional Gratuita del Internacionalista. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.